Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a mostrarles o a contarles lo que ocurrió en esa segunda parte de aquel trabajo que hicimos con estas SM, experiencias cercanas a la muerte, con los mismos protagonistas, que nos van a contar qué ocurrió en ese lapso en el que todos los que son parte de este testimonio estuvieron en coma y qué pasó en esos lapsos, a dónde fueron, qué vivieron, qué sintieron, por qué se devolvieron. Yo quiero que le pongan mucho cuidado a esta segunda parte, que yo creo que es como la corroboración de que necesariamente siempre hay algo más y necesariamente, aunque el fin de cada persona es ineluctable, es algo que ocurre porque ocurre, a veces también tenemos segundas oportunidades. Y yo creo que esa es la otra parte edificante de esta historia, que quiero que ustedes la escuchen con mucha atención. Así que los dejo con esta segunda parte. Ya en el primer capítulo escucharon ustedes qué les pasó, qué ocurrió a continuación. En esta es ya como esa parte más espiritual por la que ellos atravesaron, la que ellos vivieron en ese periodo del coma y luego en la convalecencia. Así que los dejo con esta segunda parte de esta experiencia cercana a la muerte. Y este capítulo que hace 8 meses lo pasamos también, se llamaba, en ese momento, lo pusimos en ese momento el título de La muerte también falla. Y yo creo que es la corroboración perfecta de ese título que pusimos, La muerte también falla. Y les adelanto la inquietud de siempre. ¿Les parecerá lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden. Aunque la soledad aceche en todos los recodos de la vida, es en la proximidad de la muerte cuando su sombra nos asalta sin compasión. Pero siempre hay alguien dispuesto a guiarnos por entre la oscuridad, el miedo y el desconcierto. El florero destrozado por la desesperación de la muerte fue un llamado a la vida para Jorge Iván Pineda. En ese lapso yo alcancé a verme a mí mismo, o sea, a mi propio cuerpo, como si fuera en un espejo, alcancé a ver como haberme como tirado, abandonado, ¿no? Entonces comenzó a darme como cierto desespero de ver que no se ocupaban de mí. ¿Y su cuerpo entonces dónde estaba? En la clínica. Yo digo que en la clínica, pero en sí, yo ya hacía rato, según cuentan los médicos después, hacía rato yo estaba era en la morgue, ¿no? En la morgue de la clínica San Pedro Claver, en Bogotá. Entonces, dicen pues que el que me salvó la vida fue el preparador de cadáveres, que fue el que cuando me empezó a lavar y me vio vivo, me pasó de una parrilla a la camilla, de una parrilla que hay fija en la morgue, a una camilla y me llevó a cirugía otra vez porque según dice él después de que pues yo ya me hubiera recuperado, que él comenzó a lavarme y cuando me vio la cara para ver cómo era de joven o qué era, que él sintió que yo le hablaba, que yo lo miraba y como que le hablaba con los ojos. Y él del desespero se me echó ahí y gritando que yo estaba vivo, que está vivo, está vivo. Entonces me llevaron para allá y los médicos se enojaron mucho porque yo recuerdo después en una regresión, una terapia regresiva que yo me hice, que ellos hablaban de que eso era un infecto, de que devuélvase con eso que contamina aquí las salas y contamina aquí pacientes y él es un infecto ya, que se devuelva. Y no sé cómo me volvieron a conectar debido a la insistencia del mismo enfermero, camillero de la morgue, me volvieron a conectar, pero ya yo quedé en estado de coma durante 12 días y no supe, pues en ese lapso yo no, lo único que alcanzo a recordar es que yo veía a la gente y quería hablarles pero no me escuchaban. Entonces eso es otro fenómeno que fue muy difícil superar porque se siente uno demasiado como frustrado, querer hablar con una persona, querer que lo escuche y no oírlo. Usted dice que cuando regresó se sintió descontrolado. Entonces, ¿cómo hizo para ubicar su cuerpo? A ver, uno se ve como si estuviera en otra dimensión. Es como en otra dimensión donde uno alcanza a percibir muchas cosas, pero lo primero que trata de hacer es de conectarse uno con uno mismo, ¿sí? Como de regresar.
Sí, es uno verse uno mismo. Pero entonces, ¿cómo se vio? ¿Boca arriba, boca abajo, de costado, muy lacerado? ¿Cómo se vio? No, tirado boca arriba y desnudo, pero igual destrozado. Pues los pies, la cara, todo hinchado y todo vuelto nada, pero sin vida, inerte. El susto no es que le dé a uno, sino más bien es como una especie de desespero, de angustia, de ganas de salir de ese estado en el que uno está. Y esas ganas hicieron que yo saliera a buscar ayuda, y cuando yo fui a salir de la morgue porque estaba cerrado, yo fui a abrir como la puerta y no pude agarrar el pomo de la puerta, no lo pude agarrar porque no lo sentía, era como un espejismo que se veía. Y ya yo me di cuenta que no hacían falta puertas ni paredes ni nada, porque igual uno podía pasar a través de eso. Entonces cuando ya yo me acerqué al primer médico que vi para hablarle, para decirle, él no me escuchó, me ignoró y siguió derecho como si yo no existiera, y la realidad era esa, de que uno no existía. Entonces yo me le metí en la cara pegados, como cuando se va a besar a una persona, hacía esa distancia y gritándole con todos los pulmones que me atendiera, pero no me escuchaba. Yo sentía que gritaba, pero él no me escuchaba. Y seguían y no, o sea, no paraba bolas. Del desespero, yo ir y volver a mirarme y volver a ir a decir que todavía estaba allá, que seguía buscando ayuda, encontré que una enfermera en una sala de curaciones tenía en una especie de jarrón de boca ancha llena de moticas de algodón, que la acaba de usarlo, porque yo me daba cuenta, yo veía que la gente lo que hacía, o sea, yo veía que la gente hacía eso. Entonces estoy entre los vivos y yo quería hablarle a ella, a esa persona, que me ayudara, que me colaborara, que mirara que estaba por abandonado, que no me dejaran tirado, y no, igual, no me paraba bolas, no miraba, no, me ignoraba. Entonces ya del desespero yo cogí impulso, no sé cuántos metros de impulso, me imagino que unos 2 o 3 metros, y cogí impulso y me le tiré a un archivador sobre el cual estaba el florero, y el florero inexplicablemente se cayó. La enfermera decía después, ¿cómo así que ese florero se cayó y se quebró? Y si yo lo dejé bien puesto en todo el centro del archivador, ¿cómo se iba a caer? ¿Y qué pasó? ¿Será que lo dejé mal puesto? No, y salió y se fue toda contrariada a decir que el florero se había caído solo. Yo iba y volvía, o sea, yo trataba de ver mi cuerpo y salía a buscar ayuda y volvía a ver cómo seguían las cosas, y ya vi que ya no estaba ahí, pero que ya me estaban trasladando para otro lado, no sabía dónde, pues yo ya sentía que pasaban luces a través de mí. O sea, ya en ese entonces era el camillero que me llevaba otra vez a cirugía. Cuando usted dice que sentía pasar luces, ¿era porque usted ya había vuelto a su cuerpo? No es que me sintiera dentro de mi propio cuerpo nuevamente, sino que como una cosa entreverada, como que estoy en el cuerpo, pero a la vez pendiente de todo, de las cosas que alrededor sucedían, ¿sí? Es como una especie de percepción que uno no las ve ni las siente, pero sí las percibe, sí las capta. Entonces, ya para ese lapso yo no me acuerdo de más. ¿En algún momento usted tuvo la sensación de haberle hablado al camillero? Es decir, cuando ya lo traía de regreso a cirugía, a uno le da la sensación de que entonces usted intentó hablar con él o por lo menos de alguna manera le comunicó que estaba vivo. No, yo no recuerdo haberle hablado, ni haberle dicho, ni nada, ¿sí? Después, posteriormente, cuando yo ya me recuperé, yo empecé a conocer, a ver gente, y me daba la sensación de que yo ya los conocía, de que eran viejos conocidos, ¿no? Entonces el camillero me vio, yo no sabía que él era camillero. A una señora sí la vi y yo a usted la conozco. Entonces, haciendo memoria, yo le dije, usted es la que hace curaciones. Yo creo que usted fue la que estaba haciendo una curación cuando se le cayó el florero y se le rompió. Y entonces ella ya preguntándome que yo cómo sabía eso. Y porque es que ese florero lo rompí yo. Yo lo tuve que romper a ver si me paraban bolas y me hacían, o sea, dejaba de ser tan indiferente para ustedes, y no fui yo exactamente, sino que como
una fuerza que en ese momento el desespero, las ganas de uno volver a vivir, le hace hacer cosas que uno no sabe cómo explicarlas. Entonces ya se arma pues el corrillo y dice, doctor, este es el paciente que nos hizo pegar un susto o dos sustos porque en más de una vez me les iba. O sea, los monitores marcaban de que ya la vida se iba. ¿Qué sintió o recuerda de sus 12 días en coma? Bueno, no sé qué, digo que son 12 días porque eso fue después que me lo dijeron, pero yo no, el tiempo no es que pase ni nada, sino que se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Hay como destellos, digámoslo así, de tranquilidad porque a la final uno ya sabe que uno va a volver, que uno se vuelve a recuperar. Y es como un tiempo de espera en el cual uno como que define si se va o se queda. Es algo así como una decisión, ¿sí? Es como una oportunidad que tiene uno para escoger entre devolverse al túnel donde estaba y no volver o quedarse y seguir viviendo. Pues yo digo que es como las ganas de uno ver culminado algo que empezó, lo que lo hace a uno tomar la decisión de quedarse y seguir. ¿Pero entonces sentía todo lo que ocurría a su alrededor o no? En algunas cosas sí se da uno cuenta de lo que sucede alrededor, en algunas, digamos, en algunos momentos, no en todo momento, pero sí en algunos momentos. Yo calculo que esos momentos son cuando la gente llega en el día a cumplir sus labores cotidianas y en las noches, como todo es calma, entonces uno no, sí, pero uno sí siente sensaciones de que la gente habla, de que la gente, por ejemplo, yo me di cuenta cuando llegó mi madre y una hermana mía, que ellos se desplazaron de Medellín hacia Bogotá porque yo vivía allá solo, toda mi familia vivía aquí en Medellín. Y ellos se desesperaron demasiado, se desesperaron mucho, pero yo no podía hacer nada porque yo no estaba como, o sea, las cosas no eran decisión mía, sino de los médicos, me imagino yo, los que podían saber en qué momento o los que podían de pronto hacer algo para uno volver, sí, para uno recuperarse. ¿Y qué sensaciones se tienen? ¿Dolor, sufrimiento, placer, beatitud, tranquilidad? O sea, no se siente absolutamente nada, nada. Uno cuando está en un estado de esos, uno sabe que está ahí, pero no hace falta ni comida, no, o sea, no hay, lo que yo diría, cero sensaciones, cero sensación de hambre, ni de ansias, ni de nada. No sé si sea debido a tranquilizantes o qué que le aplicarán a uno, no sé, pero no siente uno es absolutamente nada. Se da uno cuenta así de muchas cosas, pero digamos de que están pendientes de uno, sensaciones físicas, nada. Los verdaderos amigos nunca faltan a la cita. Hay algo muy particular que después del accidente sí empecé a tener como contactos con gente que ya se ha muerto, con amigos que de la niñez, que me dolieron mucho la muerte de estas personas, y se me aparecían en medio de sueños, pero el sueño era tan real que yo me despertaba sentado. Yo abría los ojos y estaba sentado, o sea que la persona estuvo conversando conmigo ahí en mi cama. Entonces estas personas siempre se me aparecían en estos sueños y me decían que me estaban esperando con mucha alegría. Un muchacho, Martín, que yo lo estimaba mucho, nos criamos juntos, me habló palpable, o sea, yo lo vi como si estuviera ahí a mi lado, pues como si no se hubiera muerto. Yo le decía, no, pues no me dejaron, pero yo sí quería ir. Conversaciones normales que me decía, te estaba esperando con mucha ansia, y una conversación muy amena con esta persona. En el juego de luces y sombras, la única que no vemos es la nuestra. Son más bien sombras, personas que están alrededor, pero nunca más como... ¿Pero pasan fugazmente? No. ¿O permanecen? No, hagamos de cuenta como la imagen de un centro de una ciudad, que son muchas personas caminando, pero haz de cuenta que son sombras. Como cuando uno ve la imagen en televisión que le aceleran Exacto. la imagen y ve las hormiguitas que van caminando por la calle. Ajá, pero no es acelerado, o sea, es movimiento normal. Y ninguna interacción con ellas, ni se arriman, ni siente la energía, nada. Nada, la única energía que sentí fue la de mi papá y la de mi abuela. De resto nadie más.
E interiormente, ¿qué? Una sensación de qué. Eso, Paz. ve, yo siempre, la pregunta muchas veces me la hacen, ¿vos qué sentiste en ese momento? Yo le digo a la gente, ve, respira, deja de respirar, cierra los ojos, deja de respirar, váyase. O sea, es algo que no se alcanza a sentir, es algo como tranquilidad, descanso, eso es descanso. En la penumbra de su soledad, las caricias divinas fueron la luz de esperanza para Rodrigo. No sentía una voz, pero sentía una caricia. Sentía que alguien me acariciaba en las partes donde yo estaba afectado. En el cerebro, en el pulmón, en la clavícula, Exactamente, en esas partes sentí que alguien... costillas. En las costillas. Que alguien entre la batola, porque esa era una batola en la que yo me metía por allá, era semidesnudo, una bata como esas de cirugía. Y yo sentía que alguien me tocaba por entre la batola, y después me sobaba la cabeza. Pero ¿era esa caricia física de piel con piel de tocar o simplemente era una sensación de que lo estaban acariciando? Era como una sensación. No. Porque según dice su hermana, su mamá, su papá, nadie se podía arrimar a menos de tantos metros de distancia. Era una presencia física, era físicamente eso. Y yo miraba con mucha necesidad, miraba a ver quién era el que me estaba tocando, pero no veía a nadie. Yo sentía una mano cálida que me acariciaba en los lugares donde yo me había accidentado, una mano cálida, pero yo no le... Suave, tersa. Exactamente, una mano suave, tersa y con mucha paz interior. Me quedaba... Mucha ternura, lo tocaban con mucha ternura. Eso, con mucha ternura. Y yo muchas veces pensaba, eso es mi abuela, y no la veía, porque no era ella, era otra persona. Yo me acuerdo muy bien de las caricias de mi abuela, y mi abuela tenía la mano más fría, más fría. Mi abuela no tenía tanta temperatura en las manos como la que yo sentía ahí en ese momento. Y se descarta que no era ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanas. Exactamente, yo descarté todo eso porque yo pensé que era otra persona completamente diferente que estaba ahí. Luces y sonidos forman parte de la coreografía. Se siente como una especie de un silbido, pero muy suavecito, que retumba en los oídos. Y entonces es muy agradable porque es como cuando el viento sopla y hay como una rendija y entonces pasa ahí suavecito, más o menos así. Es lo que sentí. Pero lo que más me maravilló fue el color de la luz, que era un amarillo tenue, pero muy brillante, muy bonito, que no me molestó. Nunca vamos solos en el viaje de la vida. Siempre llega alguien y nos acompaña. No se ven, se sienten. Es como algo más allá del ver. O sea, no solamente se ven, sino que se siente como la sensación de que alguien está con uno y que lo necesita y que hay alguien que quiere algo de uno, pero no es que uno vea a las personas, sino que siente como algo extraño que de vez en cuando me sucede, por ejemplo, después de eso, es de que yo siento cuando alguien me ve, cuando alguien se acerca. O sea, es como una percepción o energía de otra, como que hay alguien que está mirándome, hay alguien que viene. Y por lo general ha sucedido así, de que miro el reloj y digo, alguien viene, alguien, por ahí viene mi hijo. Hay veces que uno logra saber quién es exactamente, a veces sí logra uno saber quién es. Y hay veces que, por ejemplo, alguien viene, pero no sé quién es, y ya uno sabe, ve quién es, pero no es siempre. Pero esa intuición sobre la inminente llegada de alguien o que se avecina algún acontecimiento se puede asimilar a una especie de precognición o clarividencia. Como concebir algo que va a pasar, algo así, parecido. Sí, algo así como una especie de intuición, porque hay energías que fluyen y llegan y otras que salen, sí, a las personas y a las paredes y a toda parte. Entonces, como uno se mueve es gracias a determinados tipos de energía, entonces igual, si el viento sopla, eso es una energía. Si alguien
piensa en usted, eso es alguien que hay una energía que se mueve con más o con menos frecuencia, o en fin, pero se puede percibir. El cuerpo humano está capacitado para percibirla, pero uno no sabe, no lo aprovecha y entonces no lo ignora. Muchas veces el subconsciente a uno inconscientemente hace ciertas cosas y el subconsciente uno no les para bolas, dice uno bobadas, no les para ni bolas, pero puede ser algo importante que esté por suceder y yo pienso que con determinadas orientaciones uno puede desarrollar mucho esa capacidad de percibir. Con ciertas, no frecuentemente, pero con cierta regularidad sí sucede eso de que uno siente que alguien lo necesita y preciso, o que algo va a ocurrir que lo afecte a uno. Por lo menos en ese sentido, sí que lo afecta a uno. Se viaja desnudo, pero sin frío, pudor, calor o miedo. Todo es beatitud. Que estaba desnudo. Eso sí me acuerdo bien, que yo estaba desnudo, totalmente desnudo, pero no sentía frío. Me sentía muy agradable. Y que miraba alrededor a ver si podía tocar algo, pero no, todo era luz y luz y luz. Y me acuerdo que era redonda, una especie de túnel como lo del que se llamaba Dimensión Desconocida, que aparecía un túnel y que había una persona ahí en la mitad y se lo chupaba. No, la mía era así redonda, pero una luz muy bonita, muy agradable. Hacia el final del túnel me llevaba, no sé, una fuerza especial, un magnetismo, porque yo flotaba y iba rumbo al final del túnel. La maraña de sondas no fue impedimento para que Rodrigo Alfonso Hernández paseara cada noche. En 2 veces me sentí caminando en los pasillos del hospital. En 2 veces me sentí salir del hospital hasta la puerta que hay de salida, de la entrada principal por la parte de pensionados. Hasta ahí, hasta esa puerta me vi y me devolvió. Usted ha visto en el hospital que hay una capilla. Sí, claro, ahí en el primer piso, eso viene a ser como muro, o algo así. Y en la entrada hay dos gárgolas muy bonitas en la capilla. Y hasta esas gárgolas estuve ahí yo me acuerdo, tengo esa como que de noche me iba a caminar y a caminar hasta allá. Me sentía así. ¿Y entraba donde alguien es especial o simplemente caminar por todos los pasillos y no sentía miedo? Sentía mucho miedo, porque eso es cerquita al hospital infantil, y escuchaba mucho a los niños llorar, y entonces me daba miedo, pero no a la muerte. Sí, al dolor de los niños. El dolor de los niños, sí, exactamente, era el dolor de los niños, porque yo sabía que ese era el hospital infantil, y que cerca a la capilla quedan muchos los sitios donde más reciben a los niños con problemas, y los escuchaba con mucha frecuencia llorando y gritando, y eso era lo único que me daba pesar. No solo es camino, también es música. Sí es como una especie, sí se siente como una especie de melodía, pero no sabría uno cómo decirla, cómo describirla. Y así que otras personas así no, pero sí es como una especie de sensación muy agradable, no hay dolor, no hay angustias, no hay nada así como que lo lleve a uno a pensar cosas espirituales o sensaciones así, ¿no? Pudo más el amor de la vida incipiente que lo esperaba que la inefable mano que lo invitaba al salto final. Yo sentía que tenía los ojos muy abiertos y que veía a la persona atrás de mí con la parte trasera de mi cabeza. La veía ya, pero más sin embargo mis ojos estaban abiertos hacia adelante. Yo no alcancé a distinguir el rostro, simplemente la silueta, el volumen, porque tenía volumen, se le veía pues como ropas. No me explico los colores, porque como la luz brillante no me dejaba diferenciar bien. Solo sé que estiraba las manos así como para recibirme. Y ya cuando ya iba a llegar ahí, ya que me iba a tomar, ahí fue donde desperté y el médico ahí me decían: usted está muy joven, hermano, para que se me muera. Cada atardecer renueva un suspiro, y entre la aurora y el crepúsculo, la vida se abre con colores iridiscentes que invitan a revolotear en su derredor.
Quien esparce su polen recibe el premio del amor. El que no se arriesga entre las espinas del día deberá contentarse con las migajas de la compasión. Por eso, a cada mañana hay que mirarla por primera vez como a un recién nacido sin nombre, porque es la vida que al retoñar vivifica la ternura y los sueños. Para cada quien hay uno, pero hay que luchar por él. Como dice Tagore, que solo vea las espinas quien tenga ojos para la rosa. Cuando la luna se esconde, las estrellas iluminan el camino. Nada sucede para mal. Cada dificultad trae un don. Bueno, la vida mía, pues, digamos que ha cambiado mucho, porque antes del accidente yo recuerdo, o no antes, sino muchos años antes, yo recuerdo que yo era muy déspota y muy malo, muy mala clase. No hacía nada bien hecho y procuraba, en vez del bien, buscaba más bien, no me importaba nada. Era muy problemático, sí, muy conflictivo. Ya después, ¿no? Yo vi que no había necesidad y me di cuenta de que tal vez, ¿no? Ya después, pensando las cosas bien, dije, pues con el accidente algo estaba pagando, la vida me estaba castigando por algo que había hecho mal en el pasado y que ese no era lo correcto. Entonces ya después del accidente, pues la vida comenzó a cambiar. No exactamente después de eso, sino tiempo después. ¿Por qué suceden las cosas? O sea, ha habido como una especie de identidad, digámoslo así, una especie de identidad espiritual conmigo mismo. Entonces ya yo me siento mucho más tranquilo, me gusta ser más transparente con lo que hago, con todo, ser muy leal, o sea, recuperar muchos valores y como todavía no sé para qué estoy vivo, entonces lo que haga procuro hacerlo bien. Al volver, nos apropiamos de las sonrisas y los miedos de los demás. Después de eso, sí, es completo. Hay energías que uno maneja, que uno dice, es increíble alcanzar, por ejemplo, esta semana tembló, y cada vez que tiembla yo me despierto 2 minutos antes, como si sintiera el temblor de tierra. Como si lo presintiera. Sí, exacto. Aparte de eso, pues son sensaciones ya. Por ejemplo, muchas veces yo voy en mi carro y pasa un entierro y uno sabe qué clase de persona va en ese carro, como si sintiera quién va ahí, como esa persona le hablara a uno. ¿Usted vio la película Sexto Sentido? Sí. ¿Algo parecido? Sin la imagen, Sin claro. la imagen, sí. Sí, es como un sentido, sí, es como, exacto, es Una esto, percepción. completa. Yo en este momento, yo después de tantas cosas, pues porque mi vida ha sido como de sucesos. Como una montaña rusa. Sí, eso es. X días el año pasado empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y dije, no, pues ¿qué es esto? Por Dios, yo soy feliz y empecé a ir donde una psicóloga. En el fondo tenía culpabilidad por los muertos del accidente. Tenía la tristeza más grande de la ausencia de mi papá. Entonces ya empezar a afrontar esas cosas. Y al ir afrontando son energías que vas adquiriendo como para conocer otros estados o puntos de vista frente a la vida. Yo después de mi accidente, yo soy tranquila. Pues, si eso pasó, es porque tiene que pasar. O sea, la vida está como ahí. Pero se revalúa Sí. la posición frente a la vida. Sí, completamente. ¿Y cuáles valores afloran entonces? Es como el sentimiento de querer, de ser más persona. De amar. De amar. Es de ser más persona. Yo soy de las personas que voy en la calle y yo me siento a comer un perro. Y a mí llega alguien y me dice, me regala una gaseosa. No, siéntese y cómase un perro como me lo estoy comiendo yo. A mí se me afloró todo lo que era ¿La bondad? Sí, la bondad completa, así, o sea, yo soy de las que lloro viendo un programa de... El Chavo. No, yo soy feliz viendo el Chavo. También, o sea, claro. son cosas que le ayudan a uno en la vida a ser más persona, a darse cuenta y primero a no tener miedo a la muerte. ¿Cómo percibe la muerte ahora? Es que Algo puede ser lo mejor que a mí me podría pasar en la vida, o a cualquier persona. Yo pienso que las personas le tenemos más miedo a la forma de morir. Yo después de haber pasado, yo antes del accidente, yo pensaba, ay, ¿cómo será uno tirado en una calle, accidentado? Me pasó. Y, pues, que usted en el momento que le pasa algo, usted no siente nada. Usted no se da cuenta de nada.
No hay dolor físico, No hay nada, no hay no hay nada. dolor espiritual. No hay nada. Ujú. Usted simplemente deja un espacio y entra en un trance como en otro, pero en Sí. cuestión de ya. Y eso le ayuda a uno como a entender que la vida no es solamente este espacio, o sea, hay otros espacios. Pero también partiendo del principio de que tiene la certeza de que ya existe algo que es ajá, mejor que al es, otro lado sí, que esto. Sí, sí. Eso está como la canción que en estos días se ganó el Oscar, la primera Ujú. canción latina. Sí, Me sí, llamó sí, mucho sí. la atención. ¿La de la Ribera? Sí, sí, pues yo la asociaba conmigo por el apellido, por lo que me ha pasado y me llamó, pues me gustó. Yo dije, esa canción la tengo que tener rapidito, pues, porque es que lo que dice esa En canción. efecto, esa es la sensación de que hay Sí, otra, hay una hay luz otra al luz otro lado del río. Y la gente, hoy en día nosotros todos sufrimos por pendejadas, que porque el novio la dejó, el esposo se separó, porque nos falta plata, porque nos falta Porque me quedé sin trabajo. por muchas cosas. Pero es que lo importante es que tenemos salud, tengo cómo caminar, tengo cómo buscar, tengo cómo pensar, Inmensamente rica. rica, Se posee a sí misma. completa. Se puede mover, Sí. ver el sol, O sea, son disfrutar cosas- de la flor. Esta semana daban una noticia sobre un niño que tiene 19 años y no se mueve, es ciego, ¿cómo se Ujú. parapléjico, Tetrapléjico. Ujú. y aparte de eso ciego. Por Ujú. Dios, esa persona no tiene sentido de vida. Y entonces yo pensaba como, yo lloro, yo veo esas cosas y yo lloro, o sea, yo soy demasiado Sensible. corazón, demasiado. Y yo decía, ¿cómo es posible que uno como persona no sienta como ese, o sea, ver que los demás tienen menos que uno y son más felices que uno? Uno siempre mira hacia arriba o a quien va adelante en la fila, pero Nunca nunca mira a quien hacia viene atrás. atrás. Exacto. Ujú. Y a mí después del accidente mi vida me cambió completamente. Quedarse es la liberación, volver es sufrimiento, pero a través del dolor también se obtiene la libertad. Por ahí 3 años después del accidente, sí, pero ya después no. Yo sí tuve una época en que vivía pues como traumatizado y sufría mucho del dolor en los pies, porque el dolor que me ocasionaba el frío y todo eso era muy desesperante, entonces era algo muy maluco, muy traumático, sabía, recordaba cuando me accidentaba, entonces me desesperaba más y la fuerza en los pies se me iba y entonces como el dolor y el desespero me hacían incluso hasta renegar, ¿no? ¿Por qué no me quedé en ese momento? ¿Por qué no? ¿Por qué tenía que haber vuelto? ¿Por qué volví? Y eso me llevó pues a buscar ayuda terapéutica y psicológica porque sentía un trauma muy grande. Entonces di con unos bioenergéticos que me colaboraron y me hicieron una terapia regresiva en la cual recordaba los momentos del accidente y el cómo ocurrió y todo eso y otra vez el dolor, pero ya después de eso no volvía a sentir dolor ni nada en los pies, una sensación de cansancio nomás, pero nada de dolor intenso como el que sentía antes, que nomás con el solo hecho de abrir la nevera me sentía como si me apretaban los huesos. Ya no, ya eso lo he superado y ya no tengo problemas en ese sentido. No necesito ir a verte para estar contigo. Si me amas, yo estoy contigo. Escucho a Dios con más facilidad y más directamente. Ya no tengo tantas evasivas y tantas cosas que hacía antes, porque muchas veces le llenan a uno la cabeza de bobadas de que la religión es una cosa, que la religión es la otra, cuando la realidad es otra, la realidad es solamente Dios. Y una relación muy personal y punto. Exactamente, esa es una de las cosas más bonitas, más especiales, es la relación que yo tengo ahora con Dios, esa espiritualidad tan especial que me llena de muchos aspectos. Y esa espiritualidad me hace conocer mucho a mis amigos y estimarlos más, de darme cuenta de que ellos también tienen un concepto muy bonito y muy especial de Dios y que me lo han hecho sentir. Y la unión de mi familia es otra cosa muy especial en medio de todo esto, las cosas más bonitas, y entonces todo eso se lo debo a Dios. Aunque el mundo es injusto, no se puede ser injusto con el mundo. Yo relación con Dios no es que la maneje, digamos, en el sentido fanático o nada de eso, porque pues yo tengo mis dudas acerca de la existencia de Dios, tengo mis dudas y no me gusta, pues, digamos,
polemizar en eso porque para mí nada, o sea, nada es cierto, por muchas razones. O sea, yo no es que crea en el fondo en eso porque uno mira alrededor del mundo tantas cosas que suceden y yo digo, si eso fuera cierto, no permitiría que sucedieran esas cosas. O sea, si Dios existiera y fuera tan bueno como los humanos lo hemos creado, como los humanos lo hemos inventado, entonces no sería así como es, no se divertiría o no pondría a otros seres humanos a sufrir viendo tantas atrocidades como las que ocurren cotidianamente, ¿no? Y recientemente lo que pasó en España, por ejemplo. Entonces, tanta mortandad, tanto sufrimiento para tantos millones, tanta maldad y tanta cosa no puede. Y si uno fuera Dios, uno no permitiría que eso sucediera. Entonces, no solamente eso, sino muchas otras razones de carácter ya filosófico, pues me hacen dudar mucho acerca de la existencia o no de un creador, pero sin embargo, repito, a mí no me gusta polemizar sobre eso, porque yo respeto profundamente las creencias, las convicciones de cada cual. Yo con eso no polemizo, pero igual puedo decir que el comportamiento mío, mi forma de vivir la vida y de hacer las cosas, a pesar de eso, yo diría que es desde el punto de vista de la calidad, con mucha más calidad humana que aquellos que sí suelen tener su religión, ¿no? O sus convicciones. La vida tampoco termina, se transforma y nos transforma. Cada día hay algo nuevo. Sí he sentido que han cambiado cosas en mi vida, como pensar de que por algo me quedé aquí. Tengo una misión, pero no he sabido todavía pues qué misión. Yo hasta ahora estoy haciendo las cosas bien, con mi hijo, con mi esposa, tratando pues de salir adelante de tantas cosas que pasan y no sé, esperando a ver cuál es mi misión, porque yo sé que tengo una misión. Ver y sentir está más allá de los ojos y la piel. Sin hablar, los demás se lo comunican. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo por ejemplo eso lo toco nomás con mi psicóloga, pero de ahí a que yo hable, no, pero sí, casualmente en este día me pasó algo. Me pasó algo con una señora muy querida y yo llegué y la vi y la señora lo manda a la clase y yo, buenas, ¿cómo está? Pues yo soy muy buenas. Ujú. La señora me miró como igualada. Yo soy de una ira y yo, esta vieja hijo de madre, pasar cacar tuya en una cama. Pero yo no sé qué es la palabra tuyana. Al otro día le cuento, ve, imagínate lo que pasó con esta señora. Ah, está concha, yo, es que tuya. Esta señora tiene cáncer en los huesos. Yo me quería morir. Yo decía, por Dios. O sea, tengo percepciones, pero en medio como de rabias o cosas así. O, por ejemplo, yo muchas veces voy en mi carro y no me da rabia, sino que una persona en una bicicleta le digo, señor, si no, pues la caer. Siento mucho las cosas como malas que puedan pasar. Me pasan cosas así. O, por ejemplo, me ha pasado que voy en mi carro y yo siento cuando paso por un cementerio que me, como ponerle volumen, que es que quiero escuchar la canción, y yo pongo volumen en el cementerio, pues como si alguien me lo pidiera, o siento como que hay personas que muchas veces como uno queda con una energía, yo tengo un canal muy abierto para sentir cosas de las cuales no todo el mundo siente, puede ser debido Ujú. al haber estado allá y de pronto eso tiene sensaciones con personas muertas, con personas que uno no conoce. Son cosas que... Ir por la calle y ver a una persona y decir, esa persona tiene problemas económicos, Sí. o está Ajá, triste, ajá. como una intuición muy fuerte. Ayer me pasó y son intuiciones. Entró una muchacha, me empecé y le dije, ay no, pero cálmate, quería, que es esa histeria que tenés. El sufrimiento no lo escoge a uno lo escoge a él. Creo que la vida es algo para vivirlo de la manera más agradable posible, lleno de mucho cariño, de mucho amor, de mucho procurar entender a la gente y entender de que todo el sufrimiento es porque uno mismo inconscientemente lo escoge. Porque si el hombre fuera consciente de lo que es, no haría pues tantas aberraciones que hace, sino que es el inconsciente en que lo lleva al sufrimiento, a sufrir, a hacer las cosas mal hechas, el deseo por lo inmediato y todo eso hace de que uno sufra. Y uno no tiene por qué sentir ni sufrimientos, ni rabias, ni nada, porque la vida es algo que es
para vivirlo y aprovecharlo de la mejor manera, pues sin contratiempos y sin complicaciones. El amor se enriquece con el desgaste de la vida. Eso es uno de los regalos que Dios me dio para volver, para que lo entendiera Él. Esa tranquilidad y esa paz espiritual que me brindó y que ahora la tengo y que la disfruto. Ya puedo compartir con mis amigos sin tantas cosas como antes. Ya puedo pensar en muchas cosas materiales, pero ya no para un beneficio propio, sino que para muchas cosas de los que están a mi lado. Y entonces yo pienso, si Dios me tiene aquí para algo bueno, espero que sean bien de todos los que están a mi lado, de todas las personas que me rodean. Y eso para mí ha sido muy especial. Yo volví otra vez normal. Lo que sí, la capacidad que adquirí fue de entender con más facilidad los problemas de los demás. Yo quedé con más capacidad de saber que la otra persona está sufriendo y que yo la puedo consolar en algo. También adquirí la capacidad de amar, de las personas que necesitan amor. También aprendí mucho eso, aprendí a dar amor a las personas que por X o Y circunstancias la vida las tiene en una situación difícil. Yo soy capaz de arrimarme y brindarles lo que yo tengo dentro de mi corazón para ellos, el amor, el amor. La vida no es lo que vemos, cambia, se transforma. Siempre hay algo más allá. A ver, vida más allá de la muerte, yo no lo diría así, yo diría que más bien es una forma de vida, o sea, la vida no es nomás lo que nosotros tenemos aquí, con lo cual las personas que vemos ni nada, sino que la vida es una cosa que no se acaba, sino que se transforma, adquiere otra forma de vida, adquiere otra manera de manifestarse. Entonces, si la sensación que yo tuve cuando, digamos, estuve muerto, por decirlo de alguna manera, es una vida más allá de la muerte, no, porque la vida sigue y simplemente se transforma y ya uno deja de tener presencia en esta dimensión, en este campo que conocemos, en este paisaje que vivimos, sino ya es otra dimensión y son otras sensaciones, yo diría que superiores, ¿no? O inferiores, pero yo diría más bien superiores, porque de todas maneras la experiencia que uno está teniendo mientras respira, mientras ve y mientras vive, en definitiva, yo digo que eso se traslada y que el universo es muy grande, demasiado grande, y la vida adquiere otras formas, ¿no? La vida preserva la vida. En la misma habitación convivieron el dolor del adiós y la felicidad de la bienvenida. El niño cuando nació, cuando la mamá pues ya empezó a tener los dolores, la llevamos a la clínica Soma. Y precisamente en la habitación donde yo estuve postrado hacía 2 meses. En caso de que usted hubiera muerto y Miguel Ángel hubiera llegado a esa habitación, cualquiera podría pensar que sería un fenómeno de reencarnación. A propósito, ¿usted cree en ella? Sí, hay posibilidades de uno reencarnar. Yo creo que los seres humanos estamos en esta tierra evolucionando, y si no terminamos un proceso, no terminamos una etapa de esa evolución, tenemos que volver por medio de otro ser para terminar ese trabajo que tenemos que terminar. La vida es una flor. Aunque se quiera cortarla, jamás deja de regalarnos su aroma y sus colores. Una de las mejores amigas mías de la universidad, antes de yo accidentarme, 2 días antes me dijo, estoy en embarazo. Nadie lo sabe. Quiero abortar. Yo le dije, ¿eso es tu problema? ¿Es tu decisión? Sí. Lo que hagas es tuyo. Fue a abortar, no pudo. Listo, perfecto. Vos sabes que yo estoy como en lo que necesites. Ella se afectó mucho por mi accidente. Y en medio de que no pudo perder su hijo, en medio de que yo estaba en la clínica, se puso a pintar en acuarela. Y me pintó la misma flor que mi papá me regaló en los mismos colores. Estamos hablando de una orquídea morada con púrpura, con un color como muy difundido en un beige. Y yo estando en mi casa acostada, llegó ella con la flor y me dijo, Fer, mira lo que te hice, ¿para qué te va a traer una flor comprada? Mejor te la hice. Y era exactamente la misma flor. La misma flor, que todavía la tengo. Pero cuando ella pintó esa flor, ¿tuvo alguna inspiración? Es decir, como si alguien le hubiera dicho, haz esta flor. Sí, ella después, porque yo le pregunté, ve, ¿qué pasó, Gus? ¿Por qué me hiciste esa flor? Fer, sabes que estoy en clases de pintura y mi maestro llevó unas flores
y esa me llamó la atención y te la dibujé. No era ni una rosa, ni un girasol, era algo fuera de lo normal, una orquídea morada, con mucho púrpura, Morada púrpura con beige. con beige, la misma flor. Ya cuando usted recuperó el conocimiento, ¿todavía tenía la sensación de poseer la flor? Sí, y la tengo en mi casa. Y cuando muchas veces estoy triste voy y la saco. No, momentico, momentico. Vamos Paremos por ahí, parte. paremos ahí. Porque si yo estoy preguntando de manera figurada, Ajá, se supone que si su papá le entrega una flor, ajá, se le entrega en ese estado, en ese instante, en una circunstancia específica. sí. Pero entonces lo que usted me está diciendo es que la flor físicamente existió. Es decir, que él le entregó Me haya una entregado flor física, física, sí, sí me la entregó. material. Sí, sí, porque yo la tenía en mis manos, a no ser de que, no, era física, pues porque es que estuvimos en una finca, yo la palpé, yo toqué esa flor, yo, en mi estado en el que estaba en ese trance, Ujú. yo la tenía en mi mano hasta que yo me volví. Y cuando se volvió, ¿usted volvió con la flor? No, Porque entonces usted me acaba de decir que cada vez que me acuerdo voy y saco la flor. ¿Se refiere a esa flor o a la pintura? a la pintura, Ah. porque para mí el significado de esa flor con la que yo me vine, y casualmente a los días una persona a regalarme la misma flor en la cual me la habían regalado, Ujú. una persona en la cual confiaba en mí, en el momento tenía un proceso como de un embarazo, listo, yo la guardé y esa pues, y cada vez que estoy mal, dice que estoy muy mal pues, porque no la saco a diario, pero la saco la flor, la miro y ya me tranquilizo otra vez y vuelvo y sigo. En la vida siempre hay algo más. Hay muchas encrucijadas y la verdadera sabiduría no es elegir el camino correcto, sino saber corregir en el camino escogido. No importan las caídas, sino la presteza para levantarnos, pues, como dice Tagore, la muerte como el nacimiento es propia de la vida. Andar es tanto levantar el pie como bajarlo al suelo. Amigos míos, hasta aquí este episodio o estos 2 episodios que les hemos presentado. Y se los hemos presentado también y creo que valía la pena. Porque como decía cuando introduje todo este microciclo, algunas personas dudaron de que hubiese sido cierto eso que yo narré en aquella oportunidad. Con estos testimonios, ustedes pueden darse cuenta de que en efecto los hechos ocurrieron. Ahí están los testigos. Testigos que por demás jamás los volví a ver. No sé qué fue de la vida de ellos, porque como dije, esto ocurrió en el 2005. No sé qué pasó con ellos. Y ojalá que esa segunda oportunidad, estas personas la hayan aprovechado en bien de ellos mismos y de sus familias, y que sus experiencias las hubiesen compartido con otras personas, probablemente muy angustiadas ante el fenómeno de la muerte. Yo creo que estas cosas nos dan la certeza. Ya es una posición personal. Esto es lo que yo creo, que sí existe vida más allá. Hay otro plano, pónganle el nombre que quieran, pero tiene que haber algo más allá. Y que es potestativo también del individuo a la hora de la verdad elegir el momento en que quiere partir. Por lo menos estos casos así nos lo refrendan. Espero que les haya gustado este microciclo. Y yo creo que vale la pena. Para que nos deje como reflexión que definitivamente la vida suponemos que es nuestra. Y hay que vivirla como si fuera nuestra. Pero hay que entender que no somos los dueños de ella. Simplemente estamos aquí de paso. Pero que ese paso, así sea solamente uno, sea lo suficientemente edificante para cada persona como para quienes los rodean. No estamos aquí simple y llanamente por azar. Algo debimos venir a hacer aquí, a este plano. Pues entonces, que nos quede bien hecho lo que hagamos. Y que en nuestro recorrido, ojalá en la medida de lo posible, no dejemos personas heridas,
no dejemos resquemores ni resentimientos. Y más importante aún, siempre tratemos de estar en paz con los demás, con uno mismo y con Dios, sea cual fuere la concepción que uno tenga de Él. Yo creo que eso es lo más importante. Así que no pasar en blanco por la vida, sino pasar, ojalá, haciendo el bien. Y si no podemos hacer el bien, pues por lo menos no hagamos el mal. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y, como siempre, ¿les pareció lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y nos encontramos en nuestro próximo viaje de historias, que con seguridad será toda una aventura.